Hola amigos y amigas de ESAvance. A día de hoy llevo ya algo más de un mes con este Apple Watch Ultra, un dispositivo que es el que más batería tiene de todos los relojes que ha sacado nunca Apple. Una batería de algo más de 500 mAh. Ahora entramos en datos precisos y lo comparamos también con el Series 8, que es el último de los relojes normales, por así decirlo, que Apple ha sacado como Apple Watch. En este vídeo te voy a contar mi experiencia tras tanto tiempo y sobre todo te voy a dar datos con fotografías donde vas a ver cómo va a ir bajando el porcentaje de batería. Ya te digo que si realmente por una razón me planteara el hecho de comprar un Apple Watch Ultra, tan solo quizás sería el tema de la batería, que se ha visto bastante extendida en esta nueva versión, que no olvidemos cuesta 999 €, al menos aquí en España y en gran parte de Europa. Creo que ese es el precio oficial, si no me equivoco. Así que nada, te lo cuento todo en este vídeo. Comenzamos. Lo primero que quiero hacer en este vídeo es un pequeño disclaimer, ya que es bastante complicado el hecho de estimar en función de tu uso una batería total o una autonomía total de este Apple Watch Ultra. Esto es así porque depende de si tú tienes previsión de usarlo para llamadas, por ejemplo, le vas a poner una SIM virtual para no tener que llevar tu iPhone al lado. Este dispositivo, por supuesto, es solo compatible con iPhone, esto es una obviedad, pero bueno, yo lo comento porque puede que haya personas que no lo sepan. No lo vas a poder usar en un dispositivo Android, ¿no? Por ejemplo. Pero estos relojes tienen en todos, digamos, no hay una versión LTE y una versión que no lo sea. En todos le puedes poner una SIM virtual y de esa manera tener tanto llamadas como también datos directamente en el reloj sin hacer falta que esté conectado al móvil. En este uso, la batería o el consumo de batería aumenta exponencialmente. Por lo tanto, este es un caso en el que tienes que saber que como mucho aquí te va a durar un día. O sea, no te va a dar para más, porque es que este uso, por ejemplo, consume muchísimo. Otra variable, digamos, dentro de la ecuación, yo aquí lo que te voy a hablar sobre todo es de un día concreto o de unas horas concretas, porque me duró la batería más de un día, pero que lo usé para diferentes actividades y tal, y yo lo tomaría como media o como un uso típico. Pero también depende de cuántos WhatsApps, de cuántos Telegram, de cuántos mensajes, de cuántos correos vayas a responder directamente desde el propio reloj, de si vas a tener unos auriculares conectados, escuchando música en streaming o descargada, o si por ejemplo lo vas a llevar a una ruta durante 8 horas, ¿no? Y vas a estar usando GPS durante 8 horas, ahí el consumo va a aumentar muchísimo. Entonces, como te digo, aquí lo que te voy a hablar es de un día típico o de un conjunto de días típicos y de cuál ha sido la experiencia, la autonomía que me ha dado a mí. Dicho esto, vamos con algunos datos. Este Apple Watch Ultra tiene una batería de 542 mAh. Es la más grande, por así decirlo, que Apple nunca ha incluido en un reloj inteligente de su firma. Y para poner una referencia tenéis que tener en cuenta que el Series 8, que es el último, el de última generación, digamos, de la gama normal de Apple Watch, tiene 308 mAh. Es una comparativa, digamos, o una diferencia notable entre uno y otro. Como persona a la que le gusta probar un montón de relojes inteligentes, te tengo que decir que, por ejemplo, este Samsung Galaxy Watch 5 Pro, que cuesta bastante menos, cuesta 400, 300 y pico de euros, a día de hoy se puede encontrar también de titanio y tal, pero solo compatible con dispositivos Android, porque en su interior tiene Wear OS con todo lo que nos permite, que básicamente en cuanto a funcionalidad es lo mismo que el Apple Watch, pero en versión Android, ¿no? Por así decirlo. Este tiene 590 mAh, por lo tanto, sí, Apple podría en la próxima generación sacar un reloj con incluso más batería, sin tampoco sacrificar mucho el grosor. Vale, y pasado esto, te hablo ya de ese uso típico que te comentaba que he tenido y te voy a ir poniendo fotos, porque este reloj lo cargué una mañana directamente de 0 a 100, me lo puse a primera hora para poder tener, digamos, de forma sostenida un conjunto de fotografías y un conjunto de pruebas para que fueras viendo el seguimiento de cómo iba bajando el porcentaje de batería. Lo primero que me encontré fue bastante raro, y es que me llevé este reloj a correr. Ahí estás viendo una imagen, a las 10:45 la hice y me lo llevé unos minutos más tarde, 2 minutos más tarde,
a correr, de hecho menos de un minuto, me lo llevé a correr, estuve corriendo una media hora y de hecho cuando vengo de vuelta le hago otra foto a las 11:30 y ves en la parte superior derecha de la esfera principal de este Apple Watch Ultra cómo aparece que tiene todavía un 100% de batería. Esto me llamó bastante la atención y es que de hecho estuvo sostenido al 100% durante las primera hora y media o así, y me pareció raro porque esa carrera que estuve haciendo estuve usando el GPS Dual y no significa en sí que no hubiera gastado nada de batería porque ha tenido que gastar batería. De hecho, estimo más o menos que el gasto de GPS Dual está en torno a un 3%, 2% y pico cada media hora, quizás un poquito más, depende de las situaciones y depende de lo dificultoso que le sea ese posicionamiento, ¿no? Pero aquí lo que me hizo dudar es hasta qué punto Apple ha cogido, puede ser, y por software ha puesto que al principio no baje tan rápido la batería, por así decirlo, o que no se muestre tan rápidamente para así hacer al usuario pensar que, ostras, pues nada más quitarlo del cargador, pues no tienes ya a lo mejor un 98, un 95% una hora más tarde, ¿no? Puede ser, yo lo dejo ahí porque me pareció bastante extraño. Y vamos con la siguiente de las fotografías en ese progreso, ¿no? Del día. Y aquí ya venía, después de ir a correr, después de ir a tomar algo, estuve con unos amigos, estuve andando muchísimo, o sea, de una punta a otra de Madrid básicamente, os estoy hablando de una ruta de 2 horas y media o así andando, caminando, ¿no? Pero claro, ahí tenía el GPS puesto y me encuentro como en una foto que hice a las 16:35 de la tarde tenía un 87% de batería. Aquí llevaría en total unas 2 horas y media de GPS total, contando también con la mañana, estamos hablando de un 13% de batería desde las 10:45 a las 16:35. 5 horas 50 de uso y de uso de GPS pues 2 horas y media. Luego cuando regreso a casa hago otra fotografía, tengo un 82% de batería, en este caso he estado ya unas 3 horas y media total de GPS contando tanto la ruta, por así decirlo, ese paseo que di por Madrid usando GPS de 3 horas aproximadamente y contando la media hora de por la mañana. No es mal dato, desde luego, y ya más o menos podéis intuir qué va a pasar aquí, pero también tenéis que tener en cuenta que a la mañana siguiente le hago otra foto, ahora os la muestro, pero que este reloj gasta en torno a un 15-20% más o menos de batería mientras dormimos, porque esto depende de los datos que queramos que recoja de sueño, de pulsaciones de forma continua, que creo que tampoco es muy necesario, yo digamos lo tengo todo puesto por defecto, pero que tengas en cuenta que de hecho te advierte el reloj que si está por debajo de un 15% puede que te levantes a la mañana siguiente y que te encuentres como el reloj pues no tiene nada, solo se pone digamos en modo vital de mantenerse despierto por si tiene activada alguna alarma, que no te quedes sin recibir esa alarma, ¿no? Pero tienes que tener un 15-20% más o menos de autonomía y de hecho eso es lo que gasta por la noche. De hecho a la mañana siguiente, recordemos que la tarde anterior estaba en un 82%, a la mañana siguiente a las 8:05 de la mañana tengo un 67% de batería. Es bastante, ya aquí también se va viendo digamos el consumo real que va teniendo este reloj con un uso medio realmente, porque tampoco me puse a responder muchas notificaciones, el brillo estaba puesto como a la mitad, sin tampoco que estuviera al máximo, y he puesto el wifi, pero por lo demás, digamos, no tenía nada que estuviera consumiendo en exceso. Esa misma tarde le hago una nueva fotografía en el gimnasio, a las 17:25 de la tarde tengo un 56% de batería, he pasado de las 8, a las 8:05 tener un 67% a tener un 56%. Pasó la noche, pasó prácticamente el día y ya la siguiente fotografía es el día, o sea, esto fue un domingo. Lo de antes que te contaba el gimnasio el lunes, ya estamos hablando del martes por la tarde, tenía en torno a un 22% de batería y ahí ya decido directamente cargarlo porque, como os decía, durante la noche con lo que me voy a encontrar al día siguiente como lo esté usando normal es que voy a tener un 3%, 4% de batería y se me va a poner en bajo consumo y no lo voy a poder usar al día siguiente. Entonces, la conclusión en este sentido de batería en un uso normal sin usar la SIM virtual
total de lo que es el reloj, que ya como os decía esto pues podéis reducirlo a la mitad lo que os he contado, es de unos 2 días y medio aproximadamente, siendo relativamente, también te digo, conservador. Un uso medio, yo creo que un uso normal, pero si tú eres de contestar llamadas, si eres de contestar WhatsApps, de contestar mensajes desde el propio reloj, que me parece realmente lo lógico, porque si no, no te gastas un dinero en un reloj, y no estoy hablando de los 999 euros, sino de los 600 también que cuesta un Series 8, no un reloj que tú quieres para tener casi un reloj inteligente, pero en la muñeca. Bueno, pues ten en cuenta que quizás esos 2 días y pico que me ha dado a mí estarían en unos 2 días y poco, pero hombre, más de 48 horas o en torno a 48 horas sí que te va a dar la batería de este dispositivo, incluso, como te decía, usando el GPS durante 3 horas y media aproximadamente, digamos que de forma extendida. Si hicieras una media en esos 3 días o 2 días y medio, estaríamos hablando de usar el GPS durante más de 1 hora y poco, que yo creo que es más que el uso medio que la mayoría de gente hace, sobre todo porque cuando vamos a correr día a día, a menos de que entrenes, digamos, a tope, vas a usar como mucho una carrera por fuera por la calle de 40 minutos, 50 minutos, más de eso, correr todos los días, bueno, pues eso, ya tienes que estar entrenándote mucho más fuerte. Entonces, desde luego, a mí no me parece mala autonomía, es más o menos también lo que nos da este Samsung Galaxy Watch 5 Pro, que de hecho te comentaba aquí que tiene algo más de batería. El Samsung da un pelín más, pero solo un poquito. Lo siguiente que te tengo que hablar es del tema de la velocidad de carga, porque aquí tú puedes pensar, vale, pues 2 días y medio está bien, pero ¿cuánto tarda en cargarse? Aquí viene realmente también algo importante y que también le pasa a este reloj. En el caso del Apple Watch Ultra tenemos que esperar 1 hora y media, hora 40 aproximadamente, para que este reloj pase a cargarse de un 5% a un 100% aproximadamente. Desde luego iba a decir mucho, pero realmente no es mucho. Lo que pasa que yo tengo en mente el hecho de cómo nos ha vendido Apple este reloj, diciendo que es un reloj para deportistas, un reloj para no solo deportistas, sino deportistas extremos, para irte al Everest. Y a mí me es muy complicado pensar que si tú vas a hacer este tipo de uso, vayas a comprar realmente un Apple Watch, porque no es nada agradable estar, por ejemplo, en una ruta, pongamos de 8 horas, 7 horas, bueno, eso quizás es mucho, pero en torno a unas 6 horas, ¿vale? De ruta. Este reloj como mucho te da para un día y medio, si tienes el GPS activado, según los datos que me ha ido dando a mí. Me es muy complicado que si te lo vas a llevar a una ruta de varios días de duración, pongamos 5, pues tengas que estar cargándolo cada día y medio. Puedes hacerlo, pero además tienes que tener en cuenta que esa carga de día y medio te va a llevar 1 hora y media. Es complicado y la batería es buena, la mejor que ha tenido nunca un Apple Watch, y a mí me parece correcta, la verdad, porque a cambio pues podemos hacer un montón de cosas en este reloj y todas las aplicaciones que nos deja, etcétera, pero que nos lo vendan como un reloj para deportistas extremos o para deportistas. No dan mal las métricas, pero bueno, esto es cosa para analizar lo que es el propio reloj, pero desde luego queda un poquito ridículo comparándolo con relojes que están hechos por y para corredores, para deportistas, para ciclistas, que nos dan una autonomía mínima de 14-25 días. Os hablo sobre todo de dispositivos de Garmin que por el precio, el Fenix 7 o el Epix 2, serían los que competirían contra este Apple Watch Ultra de 999 euros. Tú ya pones en balanza, esto como siempre te digo, te estoy hablando desde mi experiencia y desde mi opinión y después de haber probado ya muchísimos relojes inteligentes. De todos modos, como te digo, no es mala batería y además Apple nos ha dicho que va a sacar un nuevo modo de 64 horas como extendido, ¿no? De 64 horas de batería. Ojo, no estoy hablando de un ahorro de batería que también este dispositivo puede tener, sino 64 horas de uso con GPS y también con ritmo cardíaco continuo. Esto tiene un pequeño truqui, todavía no ha salido, todavía no hemos recibido esa actualización, pero el truco es que la señal GPS la va a estar enviando cada 2 minutos y la señal de pulsaciones, de ritmo cardíaco, la va a estar cogiendo cada minuto. Es decir, es como ralentizar el ritmo al que trabaja este reloj para expandirnos más la batería. 64 horas de todas maneras es bastante. Aquí pues la verdad es que estará bastante bien, ya lo probaremos, veremos hasta qué punto puede llegar, pero aún así lo veo algo limitado, sobre todo para aquellas personas que realmente quieren este reloj para entrenos muy largos. Y vean, ojo, como un problema el hecho de cargarlo prácticamente cada día y medio, 2 días, aunque para mí
mí, ya os digo, esto no es problema porque al final lo pones a cargar 1 hora y media mientras estás trabajando, mientras estás tomando un café, mientras estás viendo una peli o yo qué sé, cenando, y ya está. O sea, tampoco es tanto drama el hecho de cargar un reloj cada 2 días, y yo soy de esa opinión, pero también entiendo la gente que no soporta esto. Como te comentaba, esta ha sido mi experiencia y así te la cuento. Me gustaría saber cuál es la tuya, si tienes este dispositivo, que la dejaras por ahí abajo en los comentarios. También si tienes cualquier pregunta, me la dejas ahí. Te agradecería como siempre un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.